Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga, donde quieran que estén. Vamos a empezar, ¿verdad? A continuar con la parte número 3, ¿verdad? De Romanos capítulo 11. ¿Qué significa, verdad? Este capítulo sobre Israel, de lo que está hablando Pablo. Hemos ido, ¿verdad? Leímos todo el capítulo 10 y el capítulo 11. Y para entender, ¿verdad? El capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? Todo lo que vamos viendo ahorita, ¿verdad? Parte de la secuencia de lo que se habla en el capítulo 11, ¿verdad? Está en el capítulo 10. Entonces hemos ido leyendo y explicando, ¿verdad? Del versículo 1 hasta quedamos, ¿verdad? Hasta el 18, ¿verdad? 17, perdón. Quedamos en el 23. Ahora vamos a ir leyendo, ¿verdad? Vamos a leer del 18, ¿verdad? Para no perdernos. Y terminaríamos tal vez hasta el 26, no sé, ¿verdad? Pero bueno, porque hay mucho de qué hablar de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, ¿verdad? Desde el 18, versículo 18 al capítulo 11 de Romanos. Dice: no te jactes contra los ramos, mas si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Bien, por incredulidad ellos fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, mira no sea que a ti tampoco te perdone. Aquí, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre de la iglesia no jactarse, ¿verdad? El hecho que Israel tropezó, ¿verdad? Pero esto no fue que el Señor lo hizo, ¿verdad? Sino que el Señor, con su infinita sabiduría, Él sabía que su pueblo tropezaría y de esa manera, ¿verdad? Él iba a aprovechar, ¿verdad? Para salvar a otros también, ¿verdad? Castigar, ¿verdad? Dar celo a Israel, ¿verdad? Porque el Señor habla en su palabra, ¿verdad? Que Isaías dice que el Señor, ¿verdad? Iba a buscar a los que no le... Iba a buscar a los que no le buscaban a Él, ¿verdad? Y iba a llamar pueblo al que no era pueblo. Entonces los gentiles, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Sabía lo que iba a suceder con Israel. Pero Él, ¿verdad? Utilizando la incredulidad de que el pueblo, ¿verdad? Cayó. El Señor, ¿verdad? Rescatando siempre a otros, ¿verdad? Pero Él no ha olvidado su pueblo. Entonces, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? De que dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido, el 19. Pablo dice, bien, así es, pero por incredulidad ellos fueron quebrados. ¿Ya? Esto no fue que el Señor puso tropiezo a Israel, sino que ellos mismos, por su incredulidad, acordémonos, ¿verdad? Que nosotros tenemos libertad, libre albedrío, ¿verdad? Tiene el hombre, ¿verdad? Para escoger. Entonces, por el rechazo que ellos dieron, el Señor, ¿verdad? Busca a los gentiles. Ahora, el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, mira no sea que a ti tampoco te perdone. O sea, estarte jactando, ¿verdad? Estar hablando mal de Israel y esto, ¿verdad? Por muchas herejías que han salido que dicen que el Señor ha suplantado a Israel por la iglesia y esto es mentira, ¿verdad? Esto es herejía. Pero claramente, ¿verdad? Pablo, como hemos leído del capítulo 10, ¿verdad? Y leyendo todo el capítulo 11, muy claro, ¿verdad? El Señor está hablando que Él no ha desechado a Israel, sino que el Señor lo ha puesto en una pausa, ¿verdad?
el cual esto empezará en los 7 años de la tribulación, cuando la iglesia se vaya, ¿verdad? No está aquí. Y lo que dice el Señor aquí no es que uno lo va a cortar y va a desecharlo y enviarlo al infierno. No significa eso o perder la salvación, sino que sus ojos van a ser cegados, ¿verdad? Acordémonos que nosotros podemos llenarnos de soberbia y podemos ir al error por medio de eso, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que está hablando el Señor, no está hablando sobre la salvación. Así que recordemos que el Señor dice que Israel, ¿verdad? Por su duro corazón, ¿verdad? Y su cerviz, ¿verdad? Ser duros. Ellos, ¿verdad? Fueron cegados. ¿Por qué? Por ellos mismos eligieron eso, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? La iglesia, a no andar hablando de que Israel está desechado, ¿verdad? Al Señor no le agrada eso. Porque el Señor advierte claramente, ¿verdad? Aquí, en el versículo 19 y 21 y 20. Ahora en el 21, porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. ¿Verdad? Claro, el 19, 20 y 21, aquí está hablando el Señor, ¿verdad? La advertencia. 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en su bondad. Ya están viendo. Aquí no está hablando en la bondad de nosotros, porque nosotros no fuimos salvos por nuestra obra, ¿verdad? Sino en la bondad de Dios, ¿verdad? En la bondad de Dios. Mas la bondad para contigo si permanecieres en su bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. ¿Ya? El Señor no ha desechado a su pueblo y no lo ha olvidado. Ahora, yo les advierto, ¿verdad? Algo. Cuando terminemos este capítulo 11, nos lleva a la continuación de lo que vamos a estar hablando sobre el sufrimiento de Jacob, el porqué de la tribulación, y todo esto va a ir conectado, ¿verdad? Con Mateo 23 y 24, ¿verdad? Porque muchos se equivocan usando esta doctrina para la iglesia, el cual no tiene sentido, ¿verdad? Por eso muchos dicen que hay que obrar, ¿verdad? Hay que orar para ir al cielo, la fe más la obra. Entonces no han entendido, ¿verdad? Porque recordemos que Jesucristo todavía no había sido crucificado, no había sido glorificado, ¿verdad? Ahora Jesucristo, ¿verdad? Es el que empezó la iglesia, ¿ok? Y recordemos que en esos tiempos no había ningún gentil que era salvo. Entendamos eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba respondiéndole en el capítulo 24 a los israelitas. La iglesia no estaba todavía, ¿verdad? La iglesia era un misterio en ese entonces, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿verdad? Que Jesucristo también vino solo por las casas de Israel cuando él estaba con vida. Él lo aclara en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Cuando él escogió a los apóstoles, ¿verdad? Que eran enviados solamente para la casa de Israel, no eran enviados ni para los que eran mezclados, ¿verdad? Judíos con gentiles, que eran los samaritanos, ¿verdad? Entonces dijo que no entréis en la casa de los gentiles y los samaritanos, ¿verdad? Que solo fueran a la casa de Israel, ¿verdad? Entonces muchos no entienden esto, ¿verdad? Y confunden la doctrina, ¿verdad? Donde estaba el Señor, el Señor estaba buscando cómo estaba manifestándose a Israel, ¿verdad? Para que ellos lo aceptaran como su rey, como su Mesías, ¿verdad? Pero entonces esto se pone una pausa y el Señor, cuando vio que su pueblo lo rechazó, el Señor empezó a buscar a los gentiles. Claramente lo vemos, ¿verdad? En el capítulo, creo que el 9, donde Pablo es escogido
para ir a predicar a los gentiles, ¿verdad? Pero esto vamos a irlo viendo después, ¿verdad? Porque de esto sale un tema bien largo, no sé cuántas partes van a ser, ¿verdad? Pero es bueno desde aquí saber el por qué Israel, ¿verdad? Va a pasar en la tribulación y no la iglesia. Que vamos a irlo viendo, ¿verdad? Y esto nos lleva a revelaciones, nos lleva en la vida de Jesucristo, lo que Jesucristo habló cuando él estaba con vida. Porque Jesucristo lo que andaba predicando era el reino del milenio, ¿verdad? También Jesucristo habla de Elías. Le dijo a los discípulos, en verdad, Elías ya vino, ¿verdad? Y lo mataron. El Señor estaba hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? El espíritu de Elías que vino en Juan el Bautista, ¿ya? Entonces, recordemos que hay dos testigos que el Apocalipsis habla, ¿verdad? Revelaciones. Entonces, en ese momento, lo que va a suceder es que va a ser Elías y Moisés. Recordemos que en la transfiguración, ¿verdad? Que sucedió a Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor le cambió su rostro. Y el apóstol Pedro dice claramente, ¿verdad? Que si podían hacer una ramada, ¿verdad? Para él y Elías y Moisés, ¿verdad? Ahora, estos van a ser los dos varones que van a venir, ¿verdad? A testificar, ¿cómo se diría? O sea, como atalayas, ¿verdad? De advertir a Israel que viene su rey, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a suceder, ¿verdad? En el periodo de la tribulación. Pero bueno, solo les quería decir esto, ¿verdad? Para que entendieran lo que va a salir de aquí y seguir una secuencia para que ustedes sepan cómo trazar la palabra del Señor, porque hay mucha confusión, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leer el versículo 24, ¿verdad? Porque si tú fuiste cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son los ramos naturales, serán ingeridos en su propio olivo? Acebuche, ¿verdad? O sea, cortado del natural acebuche. O sea, que nosotros, como nos fuimos del olivo bueno, el silvestre es cuando alguien tira una semilla. Por ejemplo, yo me como una manzana, la tiro en el monte, ¿verdad? Y la manzana nace, ¿verdad? Y estuve investigando, ¿verdad? Acebuche significa, ¿verdad? Es olivo, pero es un olivo silvestre. No fue plantado, ¿verdad? Por mano de hombre, sino que solo como un accidente, ¿verdad? Y entonces ese olivo, si ustedes pueden buscar, ¿verdad? Lo que es acebuche, el árbol es algo grande, pero da fruto, pero no es mucho, ¿verdad? Entonces, el olivo bueno, que es Israel, ¿verdad? Entonces el Señor nos cortó las ramas, ¿verdad? Las ramas del olivo, el acebuche, ¿verdad? El silvestre, y nos injertó al olivo bueno, ¿verdad? Esto es lo que está hablando el Señor. Porque si tú fuiste cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, ¿cuánto más estos, o sea, Israel, que son los ramos naturales, serán ingeridos en su propio olivo? Y ahora aquí bien Pablo, ¿verdad? Bueno, el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a decir el misterio, ¿verdad? Que muchos debemos de entender. El Señor le dio muchos misterios, ¿verdad? Y revelaciones al apóstol Pablo, que no se la dio a otros apóstoles, no porque Pablo fuera más, sino que esta era la voluntad del Señor, ¿verdad? Y escuchemos lo que dice el apóstol Pablo sobre este misterio. El versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nosotros como iglesia no debemos de ignorar esto, ¿verdad?
no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Nosotros debemos tener esto en cuenta y guardarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando y nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Nosotros debemos de honrar al Señor con esto. Y lo que dice, escuchemos. Para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel. Y escuchemos bien cuándo es que termina la ceguedad. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si ustedes buscan en su diccionario, ¿qué es lo que significa plenitud? Significa perfección. Que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces la ceguedad va a terminar, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora el 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, pecado. Impiedad, pecado, ¿verdad? Entonces, antes del versículo 26, lo que va a acontecer es cuando la iglesia sea llevada, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. Esta va a ser una con voz de trompeta, ¿verdad?, con voz de mando, dice el Señor Jesucristo. Él va a hablar y los únicos que van a escuchar son los que tienen a su Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí donde muchos se confunden y dicen que el rapto va a ser, como dice la palabra del Señor, que con trompeta, ¿verdad? A la última trompeta, ¿verdad? Pero si leemos, claramente dice con voz de mando. El Señor nos va a llamar por nuestros nombres, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado cuando el Señor siempre se refirió a los profetas, a Abraham, a Noé, a los profetas, ¿verdad? El Señor siempre los llamaba por su nombre, ¿verdad? Así me imagino, ¿verdad?, que el Señor nos va a llamar, ¿verdad? Va a llamar a todos los que son, ¿verdad?, los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, esta voz no la va a escuchar el mundo. No va a ser una venida visible para el mundo. Por eso el Señor dice que viene como ladrón. El ladrón no avisa. El ladrón viene cuando están dormidos en la oscuridad. Entonces, ¿quiénes están en la oscuridad? El mundo. Los que no tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, muchos tienen este error de decir otra cosa, que esto es herejía, que si no estás preparado, no te vas con Cristo. Y eso es una herejía, porque todos los que tienen al Espíritu Santo, el hecho que uno haya pecado en esa noche y viene el rapto, se va, ¿verdad? No estoy diciendo que nosotros pecamos deliberadamente, pero esta es la verdad. Si nosotros tal vez pecamos y en ese instante a otra cosa, nosotros no sabemos, ¿verdad? Acordémonos que no hacer de noche. Esto puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Yo vivo en Canadá. En Rumanía son 11 horas de diferencia. Nicaragua, diferente, ¿verdad? Entonces, en Japón o China ya es otro día. Entonces, no podemos decir que el Señor solo nos va a llamar en la noche, ¿verdad? Él sabe cuándo, Él sabe a qué hora, pero en ese instante todo vamos a escuchar. Acordemos que dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? El hecho que ellos resuciten no significa que ellos se van primero y nos quedamos nosotros y hasta después, no. Los muertos primero en Cristo resucitarán y nosotros, los que estamos en vida, como dijo Pablo, nos iremos a recibir al Señor en el aire. ¿Ya vieron? Jesucristo no viene a poner sus pies en la tierra.
hasta después cuando venga a salvar, que es en el versículo 26, dice, y así todo Israel será salvo, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Recordemos también, ¿verdad? Si nosotros leemos en Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? La última copa, ¿verdad? También se dice en el último sello, pero ya al final de la tribulación, ¿verdad? El Señor viene, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el cielo, ¿verdad? Se va a abrir como un pergamino. Imagínense, va a haber un silencio de por media hora, no va a haber ningún ruido en absoluto. ¿Por qué? Porque ese es el momento de la entrada de Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es donde dice la palabra del Señor y nosotros apareceremos, ¿verdad? Vamos rapidito a leer en Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, para que entiendan, ¿verdad?, lo que está hablando Pablo. El Señor claramente nos muestra que en la aparición de Jesucristo en las nubes, esa es la aparición visible de Jesucristo, que venimos nosotros, sus hijos, somos santos, santos por medio de su Espíritu Santo, no por nuestras obras, ¿verdad? Aquí dice Pablo, leamos el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1 al 4, ¿verdad? Aquí Pablo está exhortando, ¿verdad?, a la iglesia. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escuchemos. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que este cuerpo pecaminoso, muerto es para Dios. El Espíritu Santo lo que ha abrazado él, sellado el alma. Tu alma está salva por medio de su obra. Ahora dice aquí, porque muertos sois. Para nuestro Dios, nosotros ya no estamos muertos, tenemos vida por medio de Jesucristo, que nos ha dado su Espíritu Santo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuarto, aquí está la respuesta. Cuando apareciere Cristo, todo ojo le verá, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Ya han leído ese versículo cuando Jesucristo dice la palabra del Señor en Apocalipsis, cuando Él se aparezca, ¿verdad?, en las nubes, en gloria. Imagínense, qué privilegio que nosotros no nos merecemos, pero debemos de alegrarnos, ¿verdad?, para glorificar su nombre, de que nosotros venimos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes, con Él. Qué privilegio, ¿verdad?, que nos ha dado el Señor. Entonces, en ese instante que el Señor venga en su resplandor, dice que con la espada de su boca y el resplandor de su venida, qué poderoso que es Jesucristo, solo con el resplandor, como soplando, ¿verdad?, el anticristo, porque va a estar sentado en el templo que Israel, ¿verdad?, va a construir, que esto puede ser en cualquier momento, ¿verdad?, terminar eso, construirlo, ¿verdad?, porque la tecnología está avanzada. Imagínense a cuánto estamos nosotros para irnos con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, volviendo, ¿verdad?, a Romanos capítulo 11, versículo 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Ahora escuchemos el 27. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. ¿Ya vieron? Israel físico, Israel que está ahorita, la nación de Israel, y el espiritual. Israel va a ser, siempre ha sido el pueblo de Dios, pero ellos van a ser salvos. ¿Por qué?
porque el Señor viene a libertarlos para siempre, ¿verdad? Jesucristo, a derrotar al anticristo y, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido de quitar sus pecados, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando por qué Israel va a pasar por toda esta tribulación, ¿verdad? 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Mas en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en tiempo pasado no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. ¿Ya vieron? Agradecidos debemos de estar con el Señor, porque el Señor no nos había visto ni a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué jactancia vamos a tener nosotros? Porque Israel, por su incredulidad, nosotros recibimos misericordia. Imagínense, ¿verdad? ¿De qué nos vamos a jactar nosotros? 31. Así también estos ahora no han creído. ¿Ya vieron? Ellos no han creído. Sus ojos están cerrados. Tienen el velo, ¿verdad? Para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Ya? O sea que el Señor no ha cegado. Él no hizo eso, ¿verdad? El Señor no a propósito no lo cegó. Él no lo cegó. Ellos por su incredulidad. Ellos rechazaron al Señor, ¿verdad? Ellos rechazaron a Jesucristo también, ¿verdad? Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le sea recompensado? Porque de él, escuchemos aquí lo que dice, porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Así que nosotros no podemos jactarnos en nada. Solo recibir el regalo. Eso es todo. Recibir el regalo. La sangre de Jesucristo, la propiciación, ¿verdad?, de nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué sentirnos más que otros porque nosotros no nos hemos ganado eso, ¿verdad? Jesucristo pagó, ¿verdad? Ahora volviendo, ¿verdad? Recordemos, vamos a Juan 5:43. Vamos a hablar ahora sobre lo que habla Jesucristo. Creo que es primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 5. Perdón, primera de Juan. Es Juan. Me había confundido, perdón. Juan, capítulo 5. Me acordé porque está en rojo. El Señor Jesucristo hablando. Juan 5:43. Juan 5:43. Escuchemos a Jesucristo lo que dice, ¿verdad? Y esto lo dijo, ¿verdad? Lo profetizó Jesucristo. Y esto es lo que va a pasar. 43. 5:43. Juan dice: Yo soy venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Verdad? Entonces, Israel, como rechazó a Jesucristo, no creyó, ¿verdad?, en su palabra, aún siendo enviado por el Padre. Ellos van a recibir al anticristo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 25 ahora, vamos a Romanos 11. Vamos a Romanos 11. El versículo 25.
Israel, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso de castigo del Señor, el cual iremos viendo que debe suceder. Leamos el por qué Israel sufrirá en la tribulación. Esta ira de Dios no es para la iglesia, ¿verdad? Sino para Israel. Leamos detenidamente y pausaremos en algunos versículos. Leamos el capítulo completo de Jeremías 4. Vamos a irnos a Jeremías 4, ¿verdad? Jeremías 4. Okay. Vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Tenemos que leerlo para que podamos entender. Jeremías 4 dice. Dice así en Jeremías 4. Si te has de convertir, oh Israel, dice el Señor, conviértete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás, diciendo, vive el Señor con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirse han en él las gentes. Y en él se gloriarán, porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Escuchen aquí lo que dice, muy importante. Circuncidaos al Señor y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Ahora, aquí el profeta Jeremías, ¿verdad?, está hablando lo que dice aquí el versículo 4. Dice, circuncidaos al Señor y quitad los prepucios de vuestro corazón. ¿Cómo van a quitar el prepucio de los corazones? Esto es por la fe, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad? La fe en el Señor. Es cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Cuando Israel vea. Claro que se va a llevar una gran sorpresa, ¿verdad?, con el anticristo, porque el anticristo va a hacer un pacto, ¿verdad?, a los 3 años y medio y lo va a romper, ¿verdad? Entonces, ellos van a ver, ¿verdad? Ellos van a ver de que cometieron un error, ¿verdad? Y el anticristo va a hacer un desastre, ¿verdad? No solo en Israel, sino que en todo el mundo, porque van a haber muchas personas muriendo, ¿verdad?, siendo asesinadas. Versículo 5. Denunciad en Judá y hacer oír en Jerusalén y decid, sonad trompeta en la tierra. Pregonad, juntad y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fuertes. Israel va a ser saqueada. Alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de su guarida y el destruidor de los gentiles ha partido. Salido ha de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Y será en aquel día, dice el Señor, que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Entonces dije yo, Señor verdadero, Señor Dios verdadero, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz tendréis, pues que la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar. Viento más vehemente que estos vendrá a mí, y ahora yo hablaré juicio con ellos. He aquí que subirá como nube a su carro, como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados
somos a saco. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seáis salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque la voz se oye del que trae las naves desde Dan, y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las gentes, he aquí, haced oír sobre Israel, guardas vienen de tierra lejana, y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice el Señor. Tu camino y tus obras te hicieron esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera? ¿Tengo de oír voz de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Ellos son hijos ignorantes y sin entendimiento, sabios para mal hacer y para bien hacer no tienen conocimiento. Escuchemos lo que dice aquí en el 23 al 24. Miré la tierra y aquí que estaba sin forma y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia del Señor, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tornaré de ello. Viene el juicio de Dios, el juicio viene, y esto va a pasar, ¿verdad? Del estruendo de la gente, de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entráronse en las espesuras de los bosques y subieron en peñascos. Todas las ciudades fueron desamparadas y no quedó en ellas morador alguno. Imagínense cómo va a ser, ¿verdad? Esa matanza, ¿verdad? De gente, todos los enemigos reuniéndose y matando a gente sin piedad. 30, versículo 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, menospreciáronte los amadores, buscarán tu alma. Porque vos oí como de mujer que está de parto. Porque vos oí como de mujer que está de parto. Angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los matadores. ¿Ya? ¿Verdad? Los enemigos de Israel van a entrar, ¿verdad? Y ellos están confiados, ¿verdad? No van a creer que sucede eso. Imagínense. Y ahí es donde van a clamar al Señor, ¿verdad? Cuando ellos rechazaron al Señor. Y la misericordia del Señor, ¿verdad? Cuando viene por su pueblo. Por eso Israel, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el versículo 26 de Romanos 11, que ellos van
a ser salvos, porque van a ver al Señor, van a llorar. El Señor tiene sus marcas todavía, ¿verdad? Porque dicen creo que en Zacarías que ellos verán la marca del Señor, ¿verdad? Y van a llorar y se van a convertir, ¿verdad? Porque ellos van a tener lo suficiente, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Y el Señor promete salvarlos, ¿verdad? Y sí, el versículo 5, ¿verdad? Al 9, vemos claramente en Zacarías 4, ¿verdad? Israel será invadido por los gentiles y sus enemigos. Entrarán y saquearán la ciudad, ¿verdad? Ahora ves por qué, ¿verdad? Ahora ven por qué no es la tribulación para la iglesia. No es la tribulación para la iglesia. El Señor está hablando específicamente la nación de Israel. ¿Ya? La nación de Israel. Ahora, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Nosotros somos salvos. El Señor ha puesto su Espíritu Santo. No tiene sentido porque nosotros debemos de pasar por la ira. El Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? La pregunta no es la tribulación no es para la iglesia. ¿Por qué no? Porque el Señor nos dice, claro, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 11. Perdón, capítulo 5, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Imagínense, ¿cómo nosotros vamos a consolarnos si sabemos que vamos, por un ejemplo, si la iglesia fuera la tribulación? ¿Cómo nosotros vamos a consolarnos sabiendo lo que va a pasar y vamos a pasar por eso? Yo estuviera, sinceramente, yo estuviera con miedo, ¿verdad? Porque tengo que pasar por eso. Hambre. Tengo que andar corriendo para no ser asesinado. Tengo que decir no al sello de la bestia. Entonces no tiene sentido. El Señor no nos ha puesto para ira, ¿verdad? La ira viene para todos los que rechazaron al Señor, ¿verdad? Entonces, leamos también en Romanos 5:9. Romanos 5:9. Si voy rápido, por favor, tengan lápiz y papel para que apunten, ¿verdad? Los versículos, porque si no pueden encontrar, ¿verdad? Los versículos y voy muy rápido, me disculpan, pero lo hago un poco más rápido para no quitar mucho tiempo, ¿verdad? Porque lamentablemente mucha gente no le gusta ver cuando los videos son largos, lamentablemente, ¿verdad? Es la verdad. 5:9, capítulo Romanos 5:9, dice: pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira es la gran prueba, la ira del Señor, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 1:9 al 10. Primera de Tesalonicenses 1:10. 1:9 al 10. Perdón. Okay. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró. Ya esto ya está hecho. Ya estamos libres. El cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Ya? Nosotros no podemos pasar, ¿verdad?
nosotros no podemos pagar el precio, ¿verdad? Lo que Israel tiene que pasar, ¿verdad? Lo que hizo, ¿verdad? Porque el Señor nos ha librado, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Claramente queda aclarado que la iglesia no estará en la tribulación. Ahora continuamos sobre el sufrimiento de Jacob. Y no solo eso, ¿verdad? Sino al resto del mundo. Así Dios mostrando su misericordia en tipo de dolor, para que muchos sean salvos, ¿verdad? Esto es amor del Señor, ¿verdad? Es amor del Señor porque el Señor tiene que apretar, ¿verdad? El Señor tiene que apretar para que nosotros de esa manera, ¿verdad? Por medio del sufrimiento, el dolor, nosotros, la carne, ¿verdad? Es así. Nosotros nos ensoberbecemos, nosotros nos ponemos orgullosos, ¿verdad? Y hay un pasaje bíblico que dice en Proverbios, dice que antes de la caída viene la altivez. Antes de la caída viene la altivez. Nos ponemos altivos, pero cuando nos pasa algo, caemos, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa es la manera que nosotros, es la única manera que podemos meditar, ¿verdad? Por medio del dolor, ¿verdad? Y esto el Señor lo que hace en la gran tribulación es por amor, para que la gente, los que no aceptaron, porque hay muchos que van a ser perdidos, ¿verdad? Muchos van a morir. Acordémonos que van a haber guerra, va a haber una destrucción tremenda. Imagínense que tenemos bombas atómicas, bombas nucleares, y hay mucha tecnología, ¿verdad? Que esto va a ser utilizado, ¿verdad? Para asesinar a la gente. Ahora, ¿quién se asegura que toda esta gente va a estar con el Señor? Van a aceptar al Señor. Muy difícil. Va a haber hambre, ¿verdad? No se va a poder tomar ni agua, porque el agua va a ser convertida en ajenjo. El que tome se va a morir. Entonces va a haber un caos tremendo, ¿verdad? Esto empieza ya en los años, en la mitad de la tribulación, que se llama la gran tribulación, ¿verdad? La ira de Dios de lo que se habla aquí en el juicio de Dios sobre el mundo incrédulo y su disciplina de Israel durante la tribulación, ¿verdad? Leamos Isaías capítulo 13. Isaías 13. Trece, 9. Escuchemos lo que dice el Señor aquí. Isaías 13:9. He aquí el día del Señor viene crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Muchos dicen, ¿verdad? Nadie se da cuenta de lo que hago. Nadie sabe de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero el Señor no olvida, ¿verdad? Todo aquel que rechaza a su Hijo, el Señor no olvida, ¿verdad? Esto es escupir y pisotear la sangre del Señor, ¿verdad? Morir sin aceptar, morir sin aceptar el sacrificio del Señor. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es la hora. El Espíritu Santo está tratando de convencer a la persona, pero la persona rechaza la sangre, rechaza la obra. Recordemos que el Señor dijo, ¿verdad? Jesucristo, que Él oraría al Padre para que el Espíritu Santo viniera, ¿verdad? Y el Espíritu Santo iba a confesar de Él, ¿verdad? Entonces por eso nosotros hablamos de Jesucristo, los que somos nacidos de nuevo. Porque nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo y nosotros damos el mensaje a la gente, ¿verdad? Ahora leamos aquí, ¿verdad? Muy interesante lo que dice Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 16 al 22. Escuchemos bien, ¿verdad? Porque el Señor, imagínense que en ese tiempo Moisés
le había dicho lo que iba a suceder, que es esto guardado para la gran tribulación, ¿verdad? Deuteronomio 31, vamos a ver del versículo 16 al 22. Y dice así: y el Señor dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día: no me han hallado estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Imagínense 7 días de mano dura, imagínense. 7 años, perdón. 7 años. Imagínense. Por eso el Señor dice que se esconderá, ¿verdad? Él no, pero imagínense que su misericordia, aún en la tribulación, por eso van a estar. La iglesia no va a estar. ¿Quién va a predicar la palabra del Señor? El reino de Dios. Vienen los 2 testigos, ¿verdad? Hablando del Señor. Y el mundo va a ver esto, ¿verdad? Porque los testigos vienen a hablar del Señor. Después vienen los 144,000. ¿Ya? Después de esto, un ángel volando llevando el evangelio, pero el evangelio que trae este ángel es un poco diferente al de la gracia, ¿verdad? Porque lo que dice el ángel, que hay de aquellos, ¿verdad? De que si no glorifican al Señor, que hizo el cielo y la tierra. Imagínense, que solo el hombre va a tener que decir: yo glorifico al Señor. Imagínense. ¿Ah? Qué misericordia del Señor, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que por los escogidos los días no serán largos, ¿verdad? No se alargarán, porque imagínense si hubieran sido alargados los días. Bueno, si se van a hacer largados los días en la gran tribulación, ¿quién se va a poder permanecer de pie? Nadie sería salvo. Pero por medio de los escogidos, ya vieron, nosotros por medio de Israel, nosotros recibimos salvación, ¿verdad? O el versículo 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Imagínense. Y recuerda, ¿verdad? Ese pasaje que dice que los 144,000 tendrán un cántico, ¿verdad? Que solo ellos se lo pueden aprender. Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Versículo 20. Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerá, y se hartará, y se engordará, y volveránse a dioses ajenos. Hablando otra vez, y aún así se volverán. ¿Ya? Y le servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y será que cuando le vinieren muchos males y angustia, entonces responderá en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que lo introduzca en la tierra que juré. Y Moisés escribió este cántico aquel día y enseñólo a los hijos de Israel. Y ya, hasta ahí. 22 dijimos, ¿verdad? Sí. Imagínense, ¿verdad? Que ya el Señor ya cumplió, ¿verdad? De una nación nacer en un día, ¿verdad? Porque esto fue en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel, ¿verdad? Fue nombrada como nación, ¿verdad? Otra vez. Y esto fue en un día, ¿verdad?
Y en el transcurso, entendamos también, en el transcurso de la tribulación, el Señor en ese instante van a ver los 144,000 van a andar hablando del Señor, ¿verdad? Trayendo a todos los israelitas a la nación, al país, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Eso es lo que van a andar haciendo los 144,000, que son de las 12 tribus de Israel, llamando a todos, ¿verdad? Y todos vendrán, van ahí, ¿verdad? Donde el Señor. Entonces, leamos ahora Zacarías 10, capítulo 10 al 11. Zacarías. Zacarías 10, 11. Dice así: porque yo los tornaré de la tierra de Egipto y los recogeré a la Asiria y traerélos a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y en el mar herirá las ondas, y se secarán todas las honduras del río, y la soberbia del asirio será derribada, y se perderá el centro de Egipto. Imagínense. Y yo los fortificaré en el Señor, y caminarán en su nombre, dice el Señor. Imagínense que, ¿verdad? Ahí ese versículo ya hablando lo que el Señor va a hacer. Ahora lo que estás hablando del río, imagínense que ese río, el Éufrates, ¿verdad? Que imagínense que ya está a punto de secarse. Imaginen cómo todo se está cumpliendo, ¿verdad? La palabra del Señor. En Romanos, ¿verdad? 11:26 habla de la impiedad. La impiedad significa pecado, ¿verdad? Vamos a dejar, ¿verdad? Aquí por el momento, ¿verdad? Porque, como les dije, voy a marcar aquí. Esto, yo sé que es algo largo, pero si nosotros no sabemos estas cosas, nos van a engañar, nos van a confundir. Y el Señor no es un Dios de confusión, ¿verdad? Sino es un Dios de orden. Claramente vemos que el Señor va a juzgar a su pueblo, ¿verdad? En la tribulación. Y nosotros no pasamos por esto, gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha librado de la ira que ha de venir, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? Debemos estar muy agradecidos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es cierto que pasamos tribulaciones, pero nuestra esperanza bienaventurada es ser llevados de aquí, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho el Señor, y muy agradecido, porque imagínense qué haríamos nosotros, ¿verdad? Si eso viniera, porque ni quién garantiza, ¿verdad?, que morimos antes, ¿verdad? Hablo de los inconversos. Morir y morir sin Cristo. Ya nunca jamás tener una oportunidad, porque cuántas veces, ¿verdad?, se ha desechado la verdad, el evangelio de salvación. Y lamentablemente, ¿verdad?, pienso por mi familia, amistades y muchas de las personas que andan en error, recibiendo un evangelio que no es el verdadero. El verdadero evangelio es de que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue, ¿verdad? Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Creer que Él pagó por todos nuestros pecados, aceptar el regalo de Dios, es lo que nos salva. Es por medio de la fe en su obra. Eso es todo. Ese es el verdadero evangelio. Lo pueden buscar también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿verdad? Ahí está todo, clarito, ¿verdad? Y bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Que el Señor los bendiga
Y continuamos en otra ocasión, ¿verdad? Si el Señor nos da vida. Así que gracias por estar con nosotros y que el Señor, ¿verdad?, les dé paz y que esto les haya servido de bendición. Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye.